Periodismo objetivo, responsable y equitativo. La ministra encargada de Energía y Minas, Inés Manzano, anunció que los cortes de luz a escala nacional se extenderán hasta diciembre, pero anticipó que para la fecha estos serían mínimos. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... A esta hora hacemos contacto con el doctor Fabián Calero, viceministro de Electricidad, para hablar sobre la crisis eléctrica. Estamos a tiempo de hacer algo para frenar los cortes de luz. Parece que no están a tiempo, pero vamos a tener detalles por parte del viceministro. Doctor Calero, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas tardes, Fausto. Gracias por el espacio para dar a conocer a la ciudadanía en lo que estamos trabajando. Gracias. Nuevamente, doctor Calero, hemos escuchado también a la ministra encargada, Inés Manzano, a propósito de los cortes. En algunos casos se ha dicho también por parte de CELEC, se habla de un informe técnico que los cortes se extenderán hasta marzo, abril del 2025, y todas estas informaciones que van y vienen, muchas no coincidentes, generan preocupación. ¿Cuál es realmente la situación eléctrica en nuestro país? ¿Los apagones seguirán de largo? A ver, el informe al que usted se refiere es un informe que es el sustento de la declaratoria de emergencia en CELEC y que justamente faculta el tema de la contratación de la generación de emergencia. La parte textual que usted cita es citado de un informe del SENACE, no es un informe de CELEC. Respecto al tema de las condiciones de lo que está sucediendo en el embalse, como desde su conocimiento han existido una coordinación diaria, una coordinación responsable y un manejo responsable, digamos, de la información y de la operación del sistema. Día a día estamos monitoreando temas de caudales, incorporando el tema del monitoreo de la producción de las diferentes centrales, la demanda y bajo N cantidad de premisas que tenemos, entre ellas también, por ejemplo, la posibilidad de que exista importación de electricidad, como fue el día, me parece que fue el día sábado o domingo, que tuvimos unos 25 megavatios hora que nos entregó Colombia provisionalmente por un par de horas. Entonces, la suma de todas estas condiciones lo que nos permite es, primero, detener ese descenso que había en el embalse de Mazar. Y lo hemos detenido, lo hemos mantenido y ahora lo estamos recuperando. Ya estamos sobre la cota 2114, llegando a la 2115, entonces las medidas que se están tomando están siendo efectivas para justamente que exista un mínimo impacto en la ciudadanía. Cuando existe una condición favorable, como en el caso, por ejemplo, de Coca-Cola Sinclair, que presentó cierta mejoría en sus caudales del fin de semana, toda esa mejoría es trasladada directamente a la ciudadanía, es decir, a los clientes residenciales, comerciales e industriales, ¿sí? Que es un poco lo que sucedió el fin de semana y que ha venido sucediendo hoy también cuando se ha anunciado anteriormente o con anterioridad el decir hay energía adicional que no la vamos a desperdiciar y más bien se suspenden los cortes temporalmente hasta tal hora y se entrega esa energía adicional a los ciudadanos para que puedan cumplir con sus actividades coordinando con esos horarios. No deja de ser incómodo para los ciudadanos también, por ejemplo, y de eso hemos recibido algunos comentarios. La gente se queja por donde puede quejarse, que son las redes sociales principalmente, del hecho de que emiten un comunicado 8 o 9 de la mañana que hasta las 10 no va a haber cortes. Sin embargo, hubo cortes en algunos lugares. Eso reporta a la ciudadanía, y esto genera incomodidad, genera también incertidumbre respecto de qué hacer, porque nadie puede planificar así las cosas cuando le dicen 1 o 2 horas antes no le vamos a cortar la luz. En otros casos, peor aún, si le dicen que no le van a cortar e igual le cortan la luz. ¿Cómo van a manejar este tema? Porque parece que hay un error también o varios errores de comunicación en este sentido. La ciudadanía está molesta porque no hay certidumbre sobre cuándo, cómo y en qué momento realmente les van a cortar. Esto genera realmente preocupación, molestia en muchos casos. Aquí, un poco mencionar qué es lo que sucede aquí. A ver, cuando existe en este momento la mejoría de las otras centrales de generación, no las que están en el complejo Paute-Mazar, es decir, la central Mazar, la central Paute y la central Soplador. O sea, esas 3 centrales las estamos minimizando en la operación al mínimo. ¿Por qué? Porque todas esas dependen del embalse de Mazar. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer ahí? Guardar energía.
¿Para qué? Para que cuando yo pueda controlar los horarios en los que yo voy a hacer los cortes. Cuando existen mejorías en las otras centrales, como por ejemplo Coca-Cola Sinclair, que es una central, digamos así, de pasada. Es decir, fluye el agua, mueve la turbina, produce electricidad. Entonces, yo no puedo almacenar ahí la energía como sí puedo almacenar en la parte de Masar. Entonces, el agua fluye la energía, y esa energía hay que entregarla al sistema o se desperdicia. Entonces, lo que no queremos es desperdiciar. Si existe la posibilidad de dar un beneficio en estas condiciones, darle un beneficio adicional a la ciudadanía. Entonces, pero ustedes han hecho lo que ha sucedido. Se está trabajando en coordinación directamente con las empresas distribuidoras. Se ha dado la disposición desde el Ministerio de Electricidad en el cumplimiento de los horarios. Va a existir un tema de seguimiento exhaustivo a las empresas distribuidoras para que efectúen los cortes conforme a lo programado. Eso sí, va a haber un control y van a haber las sanciones respectivas en caso no se cumplan con los horarios que se han demandado. Porque bueno, de momento sí se han reportado y hasta el día de hoy varios incumplimientos, y esto no solo complica por la molestia o la incertidumbre que puede generar en los ciudadanos, sino también por, en muchos casos, los artefactos eléctricos de casa se dañan y nadie les va a responder sobre eso. Una televisión, una refrigeradora, todos los servicios eléctricos de casa se dañan ante este tipo de inconsistencias en la información inicialmente. ¿Qué tipo de sanciones o cómo se ha dado o se va a dar este seguimiento a las empresas eléctricas que no cumplan con los cronogramas? Sí, aquí existe una institución que se llama la Agencia de Regulación y Control. La Agencia de Regulación y Control tiene un área que se llama el control de distribución. Entonces, esta área es la que está encargada de verificar, primero, que se cumplan la normativa que está emitida en el sector eléctrico en temas de distribución, y en este caso también las directrices dadas por parte del ente rector, que es el ministerio. Entonces se va a aplicar eso, se va a aplicar lo establecido en los contratos de concesión de las distribuidoras para las diferentes sanciones en caso de incumplimiento en los horarios. Se va, por otro lado, cuando existe una afectación de los clientes, ellos pueden reportar esto directamente a las empresas distribuidoras para que se hagan los debidos descargos y el debido proceso, que se analice en el caso exista una compensación para los usuarios. Entonces eso también deben acercarse los clientes que hayan sufrido afectaciones en sus equipamientos, como usted lo menciona, y pueden hacer el reclamo en la empresa distribuidora. Sería bueno ver cuán efectivos son esos reclamos, porque suele ocurrir que son nada más una pérdida de tiempo. Doctor Calero, el presidente Noboa en campaña hablaba y decía que en 9 meses podía resolver la situación eléctrica, la crisis energética, que no es de ahora y eso es evidente. Esto ya se arrastra desde el gobierno anterior, incluso 2 gobiernos antes. Ha sido una constante sin solución hasta ahora. En un comunicado del ministerio también, cuando usted se incorporaba al viceministerio, decían que con la convicción de los objetivos planteados para superar la emergencia eléctrica y diversificar la matriz energética, ¿se está cumpliendo? Si evaluamos los últimos 5 años del cumplimiento del Plan Maestro de Electrificación, estamos hablando que en el país no se han incorporado 1.290 megavatios de generación, ya sea en térmico, en hidroeléctrico, en diferentes tecnologías. No se han incorporado. El presidente Noboa responsablemente primero asignó recursos a la contratación de 341 megavatios que ya están contratados, ¿sí? Ya están contratados en construcción y van a incorporarse al sistema. Pero como usted bien lo indica, no es suficiente. ¿Qué se ha hecho por parte del gobierno de forma responsable? Es invertir lo que no han invertido en los últimos 5 a 7 años. Se ha invertido adicionalmente, otorgó recursos para comprar generación en alrededor de 500 megavatios. Pero ¿sí? ¿Cuándo se decidieron esas contrataciones, esas compras? Adicionalmente, la renta de generación por 300 megavatios. Entonces, sumando todas estas acciones, más las acciones que tenemos en temas complementarios, como por ejemplo en Toachi Pilatón. Toachi Pilatón era un proyecto que estaba abandonado y prácticamente su construcción ha tomado 13 años. El presidente Noboa nos ha dado la disposición de dar una solución definitiva a ese problema. Se llegó a una mediación, prácticamente se concluyó el proyecto, el cual estaría ingresando en diciembre de este año. Entra por etapas en diciembre, enero y febrero. Y son 200 megas nuevos, adicionales, que estaríamos incorporando al sistema.
con la particularidad que es una generación complementaria, es decir, cuando en la parte de acá de Masar está seco, en esta parte de aquí de donde está el proyecto Toachi existe agua, y agua que permite la generación con hidroelectricidad. Entonces son 200 megas adicionales que tenemos ahí. Adicional a eso, se ha trabajado en la recuperación de la generación del parque que tenía Selec. El parque de Selec es un parque termoeléctrico que ya es prácticamente obsoleto. Son más del 50% de este parque son generación que tiene 40 ¿Qué se está haciendo para la recuperación? ¿Qué se está haciendo para la recuperación? Entonces, aquí se ha recuperado más de 340 megavatios en los últimos meses, solo en generación termoeléctrica. Hace 3 semanas se recuperó, por ejemplo, la central Enrique García, que es de 96 megas, y ya está operando en el sistema. Entonces, la suma de todas estas medidas, más todos los cambios normativos que se ha hecho para el incentivo de que los industriales y las empresas que tengan la capacidad de inyectar generación con sus grupos de generación también lo hagan. Eso se ha dado el marco normativo. Se liberó, por ejemplo, el tema de los excedentes de los autogeneradores, para que cuando un autogenerador que antes tenía límites, se dio una disposición por parte del señor presidente que se dio de baja esta resolución que dificultaba o impedía la entrega de excedentes adicionales. Ahora, empresas que antes limitaban la entrega de su energía, entregan toda esa energía adicional que ellos tienen al sistema y que nosotros lo estamos utilizando en este momento. Ahora, se incorporó, le escucho. Se firmó el contrato, se inició en este gobierno se inició la línea de interconexión entre Ecuador y Perú a 500 kilovoltios. ¿Qué me va a permitir eso? Contar con generación en un vínculo a 500 kilovoltios que podrá tener entre, 900 a 1000 megas de generación que podría ingresar por esa interconexión. Entonces, la suma de todas esas cosas es una solución que estamos dando en este momento en inmediata, en el mediano y en el largo plazo. En el mediano plazo también, justamente indicando lo que usted decía respecto a no contar solo con generación hidroeléctrica, estamos orientando los nuevos planes a incorporar geotermia, que es generación firme, que es como una central nuclear, pero es una central que está todo el tiempo produciendo energía, es una central con factor de planta de más del 0,9, y en nuestro país tenemos un gran potencial para el desarrollo de este tipo de generación. Entonces, hay una suma de medidas y de acciones concretas y responsables que se han tomado para solucionar toda esta problemática, y no una solución parche, sino una solución definitiva a este tema. Lo que ocurre, doctor Calero, es que, por ejemplo, la compra de estos generadores, la barcaza y esto, que son este momento los principales, las principales acciones que ha tomado el gobierno, son las primeras que usted me mencionó, inclusive, sí resultan o vienen a ser unas soluciones parche. La barcaza apenas supera los 100 megavatios y ha tenido incluso algunos problemas con baja de generación. Los generadores son 3, entiendo yo, ¿verdad? A ver, la barcaza no tiene baja de generación. La barcaza está entregando 100 megavatios todo el tiempo. La barcaza tenía un tiempo para ingresar en el sistema que contractualmente era hasta 30 días después de la firma del contrato. O sea, ellos tenían 30 días para ingresar. Ingresaron antes, pero ellos contractualmente tenían hasta 30 días. Ahora se encuentran operando al 100%, 100 megavatios. No existen barcazas de 1000 megavatios que nos hubiese gustado traer. Entonces, eso no existe. Lo que existen es de 100, de 200. Y sí, eso es renta. Lo que no queríamos es justamente, solución parche sería rentar toda esta generación, una solución solo rentar. ¿Para qué? Para que de aquí en 18 meses, cuando ya haya crecido la demanda, siga manteniéndose el problema, ¿no? Lo que se ha hecho es priorizar la compra. ¿Para qué? Para que quede generación permanente para el país, generación que va a ser operada por Selec y que va a estar, digamos, de forma permanente y aquí en el país. Pero sí se requiere esta generación muy rápida que nos permite, en cuestión de varios días, incorporar nueva generación. Lo que usted me consultaba, se va a incorporar 100 megas en Quevedo, 100 megas en Salitral, 50 megas en Quevedo y 91 megas en Esmeraldas. Y el otro bloque de 500 megas que también estamos comprando son distribuidos en diferentes puntos del país, donde eléctricamente existe la capacidad de inyectar energía, existe el acceso al combustible, existen licencias ambientales, existe todo lo indispensable para hacer un proyecto de generación. ¿No va a haber más compra de barcazas? Esta generación es generación contenerizada de rápida instalación. Eso es, generación rápida contenerizada. ¿Por qué? Porque
El hacer una central grande, normal, una termoeléctrica con ciclo combinado y ese tipo de cosas, eso toma entre 2 a 3 años. Primero el diseño, después la construcción, mandar a construir los equipos, los transformadores, y eso mínimo le toma unos 2 a 3 años. Y que esté construida completamente será 2, 3 años, 4 años. Y eso es no tomar una acción. Lo que estamos trayendo es generación móvil, que se llama de rápida instalación, mientras sí seguimos cumpliendo ahora sí el plan maestro de electricidad, donde existen centrales con ciclo combinado, donde existen eólicas, donde existen solares, otras hidroeléctricas, etcétera, y ahora la geotermia. Entonces, esa es una solución, digamos, inmediata, la que se ha tomado. Bueno, inmediata frente a una crisis que ya era insostenible. Estamos con 10 horas de apagones al día. Las pérdidas se calculan por sobre los $1,200 millones diarios. El sector de la construcción también está reclamando por soluciones industriales, turismo y varios de los sectores productivos, de comercio también. La situación estaba insostenible, pues lo menos que se podía hacer es tratar de apurar con estas soluciones. Yo le había consultado, doctor Calero, si se tiene previsto contratar una nueva barcaza. Lo que se tiene previsto es contratar generación móvil en tierra, la que exista disponible en el mercado, porque también tenemos que ver qué hay disponible. Como le digo, nosotros podemos querer 1,000 megas, pero hay 100, hay 200. Eso es lo que se han hecho llamamientos siguiendo los debidos procesos de contratación, se ha hecho llamamientos o manifestaciones de interés, que se llaman, para ver qué existe en el mercado actualmente para proveer soluciones de este tipo, de soluciones rápidas, que sean de rápida instalación, donde uno pone el combustible, se mueve la turbina, mueve el generador y eso produce electricidad. Entonces, eso es en lo que estamos trabajando 24/7, justamente para dar una solución a la ciudadanía, para que exista la mínima afectación, y esto es una solución ya definitiva a este problema. Es una solución técnica, responsable, y a la cual el presidente se ha dado el compromiso y ha entregado los recursos para que esto se pueda ejecutar y se va a ejecutar. ¿Cree usted ha sido funcionario de varios años del sector eléctrico, SELEC, SENACE, entre otros? ¿Usted cree que se debió o se pudo hacer algo antes? Porque un poco el discurso del gobierno ha ido en esta línea. Reclamar a los gobiernos anteriores por no haber hecho nada, entre ellos del gobierno de Lasso, del cual usted fue asesor de gerencia de SELEC precisamente. Reclamar a los gobiernos anteriores de no haber hecho algo, y ahora precisamente en una entrevista entre Amazonas, la ministra encargada Inés Manzano hablaba de que de la cantidad de generación 7 veces más que en 2 años que el gobierno de Guillermo Lasso, que lo han hecho ustedes en este gobierno. Incluso se refería al gobierno de Correa, que en 10 años solo había generado 300 megavatios, a lo cual creo que muchos habían saltado con información real. Ha sido incluso ya producto de una verificación del portal Lupa Media, en el que se afirma que las declaraciones de la ministra están completamente equivocadas, que son falsas. ¿De dónde sacaron esas cifras? Y usted, que estuvo también y ha estado en el sector eléctrico desde antes, ¿cree que se pudo hacer algo? ¿Cree que está bien esto de seguir hincando en el que los gobiernos anteriores son los culpables? Sí, aquí le aclaro su duda, y la duda de la periodista de la mañana también. Yo trabajé en el gobierno anteriormente, yo tuve la oportunidad de ir a estudiar un doctorado en Canadá, me preparé, estuve afuera estudiando 6 años, saqué un doctorado, saqué un postdoctorado, trabajé allá y regresé, ¿sí? Y regresé aquí y regresé como asesor, obviamente por mis conocimientos técnicos. En este momento yo no voy a responder por administraciones anteriores, yo voy a responder por mi administración. Sí, en mi administración, cuando yo tuve la oportunidad, ahora sí como gerente de SELEC, tuve la oportunidad de contratar la generación, hice lo que tenía que hacer, que era contratar la generación. El presidente, a diferencia de otros gobiernos, ha tomado la decisión de dar una solución. No ideas, no parches, sino una solución definitiva a la problemática. Antes se daba parches de los directrices. Como le digo, yo no voy a responder por gobiernos anteriores, ellos que respondan por lo que han hecho. La evidencia es clara nada más. El plan maestro de electricidad dice que en los últimos 5 años debieron haber ingresado 1,290 megas adicionales a los que han ingresado en los últimos 5 años. Ahí usted tiene el desglose, yo le puedo hacer llegar con mucho gusto una diapositiva en donde está año a año qué es lo que se dejó de cumplir. Entonces,
Ahí usted puede evidenciar en qué gobiernos, cuánto dejaron de hacer, y eso ya es, digamos, es un problema de ellos, que ellos responderán por esos problemas. Ahora lo que se está haciendo es, justamente, aquí no estamos para quejarnos, aquí estamos para dar soluciones. Y la solución inmediata para esta problemática es generación, ¿sí? Hay dos soluciones: o bajo la demanda o subo la generación, una de dos, no hay otra solución. En este momento hemos bajado la demanda porque no hemos tenido generación adicional, estamos yendo por la segunda alternativa, incorporar generación, y eso es en lo que estamos trabajando 24/7 para justamente minimizar este tipo de afectaciones que existen a la ciudadanía y dar una solución definitiva. Hablemos, y para cerrar, doctor Calero, hablemos entonces de este mismo gobierno. Usted asume la gerencia subrogante de SELEC luego de la salida de la entonces ministra Andrea Arrobo, a quien se la denunció por supuesto sabotaje, con más de una veintena de funcionarios denunciados. ¿Hubo sabotaje adentro o era más salvar la consulta popular? Yo no me voy a pronunciar porque ese es un tema que está en investigación y allá se debe seguir el debido proceso. Eso no, yo no me puedo pronunciar y no me voy a pronunciar. ¿Hubo fallas dentro de SELEC entonces? Respecto a este gobierno es que justamente lo que estamos haciendo día a día, responsablemente alertando, comunicando a la ciudadanía, es el nivel, digamos, nivel de embalses, caudales, oportunidad de importación de energía, incorporación de nueva generación, repotenciación, reparación de la generación que estaba dañada, y construyendo 5 nuevos sistemas de transmisión que también los estamos haciendo, que eso no lo han hecho en los últimos tiempos, porque no solo es la generación, también es la parte de transmisión. Hemos hecho modificaciones, se ha priorizado mantenimientos, por ejemplo, para que en este momento, cuando la demanda empieza a subir, no exista una afectación o no existan apagones o desconexiones por temas de falta de mantenimiento en sistemas de transmisión, cuando se producen puntos calientes, y eso obliga a unas desconexiones. Entonces, en todo ese tipo de cosas, acciones que ahora sí, como cuando estuve en la parte de la gerencia SELEC, tuve la oportunidad de trabajar, se han tomado los lineamientos y las acciones respectivas en cada uno de estos campos. Con todas estas acciones, ¿hasta cuándo tendremos apagones? Generación, contratación y arrendamiento de generación para dar una solución inmediata. Con todas estas acciones, ¿hasta cuándo tendremos apagones, doctor Calero? Sí, como ustedes ven, nosotros día a día, responsablemente, informamos a la ciudadanía las condiciones. Todo depende primero depende de la situación hidrológica del país, porque no es un tema que solo es a Ecuador. Ya, si usted revisa, puede entrar a la página web del operador de Colombia, puede revisar en los niveles en los que ellos se encuentran. Ellos también ya están cerca, están bajo sus niveles mínimos históricos de ellos también, y regionalmente existe una afectación total. Entonces, todos los países estamos tomando las medidas que nos permitan que estas afectaciones tengan el mínimo impacto en la ciudadanía, y en eso es en lo que estamos trabajando, y siempre será informado adecuadamente día a día en el país. Doctor Calero, gracias nuevamente por su tiempo, por haber estado con nosotros. Esperamos que, así como es un poco el mal de muchos, también tengamos la suerte de otros de no tener 10 horas al día de apagones. Las soluciones son las que espera precisamente en ese ámbito la ciudadanía. Nuevamente, gracias, doctor Calero. Con gusto. Ha sido el doctor Fabián Calero, viceministro de Electricidad, hablando sobre la crisis eléctrica. Estamos a tiempo de hacer algo para frenar los cortes de luz. Según las autoridades de gobierno, se está trabajando en algunas soluciones. Se informará día a día qué ocurrirá con los apagones. De momento, los apagones no han parado. La situación es realmente complicada. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.